Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos sean ustedes a este culto virtual en vivo. Ustedes también ahí, hermanos y amigos, en el canal del ministerio. Antes quiero agradecer a nuestra hermana Roxana Calderón, que ya desde este domingo en adelante, ella va iniciar el culto con el pasaje y la oración para que nos bendiga en todo este tiempo de este culto virtual en vivo. Que Dios la siga bendiciendo, guardando y sobre todo que la gloria de nuestro Padre Celestial sobreabunde en su hogar. Bien, hermanos amados, hoy estamos sino déjeme ver acá, ya, ok. Continuando con la segunda parte de una serie que hemos iniciado el domingo pasado, vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento sincero. Hoy vamos a tener la segunda parte de esta serie. Y la segunda parte tiene un tema: reconstruyendo el templo de Dios. ¿Sí? Vamos a estar, pensaba de que hoy iba a hablar de todo el contenido de este tema, a enseñar, pero se requerirían dos cultos, por eso que vamos a compartirlo en dos partes. Hoy vamos a tener el primer tema de reconstruyendo el templo de Dios. El domingo pasado, cuando iniciamos esta serie, dijimos que desde septiembre 2019, tanto mi vida personal como la congregación comenzó una transformación y un inicio de ser odres nuevos para que el vino nuevo que el Señor comenzaría a derramar, pues tenga fruto. Entonces, recuerdo que la primera enseñanza que compartimos en septiembre de 2019 fue el tema los pensamientos de Dios, donde el énfasis fue bendecir a Israel y rogar a nuestro Padre Celestial por la paz en Jerusalén. Es un mandato que Dios da en el antiguo pacto. Entonces, ¿por qué? Porque Israel, el pueblo de Dios, tenemos que devolverle la real ubicación que Dios le dio a esta nación. Es así que, comenzando este proceso de transformación, entendimos que nuestro Dios todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, Él no va a descansar hasta que Israel sea cabeza de naciones. Porque de allí salió la ley, salió los profetas, salió la palabra de Dios, salió el evangelio. Entonces, hemos entendido que en estos años recientes, no décadas, no, recientes, Dios ha derramado la lluvia temprana en Jerusalén, Israel, a fin de que, como hemos dicho, Él está buscando su remanente. Y si ha comenzado a hacerlo en Jerusalén, Israel, está ocurriendo y ocurrirá
aquí en Occidente. Esto habla indudablemente de lo que dijimos en el culto profético de el 2024, que fue en diciembre, que Dios comenzaba a partir de este año un tiempo de transformación, un tiempo de cambios en la creación misma, en la humanidad, personas, también en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Y es así como hemos comenzado en este año 2025 esta serie. Vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento sincero. Y este mensaje, como ya hemos visto el domingo pasado, no es un mensaje para las familias no creyentes, es un mensaje para la iglesia de hoy. Y hemos entendido que esta palabra volverse en el hebreo tiene un significado espiritual muy grande. Significa retirarse de un lugar espiritual a fin de restaurarse con arrepentimiento sincero. Para la Congregación Apostólica de Restauración, la Cena del Señor del domingo 16 de marzo fue muy relevante e importante y marcó algo. Cuando ahí hablamos de la cuarta exhortación a la iglesia de hoy, sí, a la iglesia de Cristo de hoy, a fin que se levante, a fin de que resplandezca, porque hay un espíritu maligno de estos postreros días que está influenciando a las familias de la humanidad y a los creyentes, a fin de que sean infieles a Jesús el Mesías. Y este espíritu, ¿qué hace? Influye de tal manera de que se reemplaza a Israel. Se enseñan las escrituras y se enseña el evangelio a medias. Y hoy hemos dicho que para que todo creyente y todo líder entienda la ley, entienda los profetas, entienda la palabra de Dios, en el poder del Espíritu, tiene que pedirle a Dios Padre, a Yahweh de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, que le permita entender Mateo 5:17 y Mateo 22:37-40. Y es así que esta serie vimos en los profetas Zacarías y Ageo, contemporáneos por el año 520 en que comenzaron a escribir estos libros, tienen un tema central en sus libros: anunciar la restauración del templo de Dios. Ellos estuvieron al frente como profetas de Dios de un remanente que salió de Babilonia, cuando Israel fue exiliado a Babilonia. Y ese remanente es algo que hoy también Dios busca. Dios está buscando el día de hoy un remanente en Jerusalén que ya están manifestándose. Y aquí también en Occidente, que de alguna manera esa lluvia temprana que ya está moviéndose, manifestándose en Jerusalén, Israel, le estamos viendo muy poco aquí en Occidente. Porque Dios siempre quiere estar con su pueblo. Y dijimos que el libro de Zacarías tiene un llamado. Ahí en el capítulo 1 tiene un llamado que le dice al pueblo de Israel, no solo del tiempo de Zacarías, sino
al pueblo de Israel de hoy, en general. Así dice Yahweh de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Dice Yahweh de los ejércitos. Y dice un poco más adelante que tiene que ser con arrepentimiento de los malos caminos y de sus malas acciones. No se lo está diciendo a un pueblo fuera del pueblo de Dios, sino al interior del pueblo de Dios. Es así que esta lluvia temprana, algunos ya en Jerusalén, esta lluvia temprana ha tocado ya a algunos judíos de habla hispana, de habla de inglés, que estuvieron por aquí, por Occidente, pero Dios a su tiempo los llama allá. Y también ellos han comenzado a recoger el remanente, pero hasta ahora es de a poco. Sus congregaciones no son congregaciones mega. Dice que en lo poco Dios lo hace grande. Ese es el comienzo de la lluvia temprana que también está sucediendo aquí en Occidente. Y dijimos, ¿por qué debemos volvernos a Dios? ¿Cuál es el tema de volverse a Dios? Es indudable que para volverse a Dios hay que restaurar el templo de Dios. ¿Qué templo? Esa es otra pregunta que se hizo y la resolvimos el domingo pasado. Dijimos que el profeta Ageo, contemporáneo del profeta Zacarías, y llamados a la reconstrucción del templo de Dios, ellos, fíjese, tanto Zacarías como Ageo estaban presentes en la reconstrucción. Y cuando construían, eran con finanzas persas. Recuerda usted un poco ese tema, refresque que justamente eso lo vamos a decir un poquito más adelante, para no adelantarnos. Ellos ya estaban construyendo, habían comenzado primeramente por el lugar santo, el lugar santísimo, y del interior para afuera. Pero aquí el profeta Ageo, de parte de Dios, les dijo algo: presten atención a sus caminos. Ahí en el capítulo 1. Suban al monte, o sea, allí al monte Moriah, que es hoy día. Traigan madera y reedifiquen este templo para que me agrade en él y sea glorificado en él, declara Yahweh. Pero ¿por qué, si ya estaba siendo construido con piedras, con materiales fuertes, por qué Dios les decía traigan madera? Porque Dios les decía aquí en el capítulo 1 de Ageo: ustedes esperan mucho, pero traen al interior del templo. Y dice: yo soplo sobre él, sobre las cosas que el pueblo de Israel llevaba. E indudablemente no prestaron atención a sus caminos. Como veremos un poquito más adelante, qué dijo el profeta Malaquías. Y ahí dice, Señor, Adonai dice allí en el capítulo 1 de Ageo: ¿por qué está sucediendo esto? Porque yo tengo que soplar lo que trae. Y Dios dice que su templo está desolado. Había los ritos propios de que Moisés declaraba que tenía que hacerse. Dice, pero acá Dios les dice algo: ¿por qué mi templo está desolado? Mientras cada uno de ustedes le dice, y quiero leerlo a la letra que está en el versículo 9,
de el capítulo 1 de Ageo, dice: ¿por qué mi templo está desolado? Mientras cada uno de ustedes se apresura por lo de su propia casa. Es decir, estaba el pueblo de Israel más preocupados por sus casas, por darle lo mejor, por sostener lo mejor, y se habían olvidado del templo de Dios, de llevar lo mejor. Y llevar lo mejor no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con obediencia, con obediencia. Y dice que por esa causa el pueblo de Israel no pudo ver fruto. Es así, dijimos también que de este tiempo en que Ageo en el capítulo 2 llamaba la atención a ese remanente, fíjese, es un remanente que Dios trajo a Jerusalén para que reconstruyan el segundo templo. Sin embargo, a pesar de eso, y al parecer el templo seguía desolado, al parecer las familias de Israel estaban más preocupados por los de su casa. Y quiero decirle, amados hermanos, que esto no solamente es un llamado para el pueblo de Israel de ese tiempo. Es un llamado para los hijos de Israel allí en Jerusalén, pero gracias a Dios que ya hay algunos que esa lluvia temprana les ha tocado y se están levantando, pero la gran mayoría tienen el templo desolado. Y están más preocupados por los de su casa, por su ambiente físico. Y también aquí en Ageo 2 habla también de que tuvo Dios que hacer algo, estremecer los cielos, estremecer la tierra seca, a fin que venga el deseado de las naciones. Y dice que ese deseado, que es Jesús nuestro Mesías, él iba a llenar ese templo de su gloria. Y dijo, y la gloria final de ese templo iba a ser mayor que la primera. Es decir, mayor de lo que ocurrió en los días de Salomón. Salomón construyó el primer templo. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, narra, ahí la narrativa es que la gloria de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios vino en ese templo que Salomón construyó por indicación de su padre David. El cimiento del templo, dijimos que el profeta Ageo tuvo que estremecer cielos, tierra y tierra seca, para que venga el deseable, que es Jesús el Mesías. Y ese cimiento del templo de Dios, que es Jesús el Mesías, esto es lo que hoy Dios está llamando a que reconstruyan el templo de Dios, que es Jesús nuestro Mesías, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el primer templo que tuvo la primera gloria fue construido en un lugar. Pero este templo, que es Jesús el Mesías, que es un
es el templo de Dios, tiene que reconstruirse en muchos, muchos lugares. Y dijimos que el cimiento, la raíz, el fundamento, fue puesto, según el profeta Ageo, el 24 del mes de Kislev. Kislev en el calendario hebreo es diciembre. El año pasado enseñé el 15 de diciembre exactamente la fiesta de Hanukkah, o también se le llama la fiesta de las luces. Israel celebró esa fiesta el 25 de diciembre del año 2024. Pero ellos todavía, como no aceptan al Mesías, pero hay un remanente que está creciendo de a pocos y que va a explosionar. Y esa explosión de la lluvia temprana está llegando aquí a Occidente. Conocí a este varón judío mesiánico el año 2021. Solo por email, solo por allá, y desde esa fecha hasta hoy, sus enseñanzas, porque me matriculé a sus enseñanzas, que hoy justamente en esta segunda parte y primer tema de la reconstrucción del templo de Dios, ahí él nos trajo enseñanzas a algunos pastores sobre el primer templo y el segundo templo. Les voy adelantando para sembrarles la inquietud. En toda la narrativa bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, son 4 templos de Dios. Y eso lo vamos a, usted dirá, wow, 4 templos. ¿Cómo es eso? Bueno, esta fiesta de Hanukkah es una fiesta profética, que hemos dicho. La celebraron el año pasado, el 25 de diciembre. Y anuncia la luz verdadera al mundo. El cimiento del cual habla Ageo 2, el cimiento del templo de Yahweh, se refería a la concepción, no nacimiento, concepción de Jesús el Mesías. El momento en que usted sabe en que el arcángel Gabriel se presentó a María y le dijo que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, iba a concebir a Jesús, a quien tenía que ponerle Jesús. Ese momento nosotros podemos entender ampliamente. Yo le invito a que usted vea la enseñanza, la prédica del 15 de diciembre del 2024. Ahí, amigo, usted en el canal del ministerio busca listas, busca el menú Restauración del Evangelio 2024 y ahí usted va a encontrar la fiesta de Hanukkah con todo detalle y muy amplio. Entonces también dijimos, de acuerdo a lo que profetizaba Ageo, que la gloria final iba a ser mayor que la primera. Es decir, que la gloria del primer templo de Salomón, físico y en un lugar, la gloria final, es decir, el templo que es Jesús, nuestro Mesías, el cuarto templo, les voy dando ya el detalle, su gloria iba a ser mayor que la primera. Pero esa gloria no va a suceder en estos nuevos cielos y nueva tierra.
tanto que hemos hablado en Apocalipsis, en la serie anual del año 2023, y cuál será la señal de tu venida. Busque ahí en nuestra lista, hermano amado, del canal, busque las listas Restauración del Evangelio 2022, 23 y 24, y se va a encontrar con una serie que estoy seguro, hermano amado, usted no ha escuchado, como que no ha escuchado el tema que hoy vamos a estar tratando y estamos tratando. Esa gloria final del templo de Dios, que es Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, va a ocurrir en nuevos cielos y en nueva tierra, dijimos, que está en Apocalipsis 21, los 7 primeros versículos. Este es un breve resumen de la primera parte que dimos el domingo pasado, que no sé hasta qué momento podré tomar porque ya Dios seguro en su gracia, en su misericordia, nos estará dando nuevas partes, como por ejemplo, ya hemos anunciado que vamos a estar hablando qué es la Israel espiritual. Es importante que usted sepa, hermano amado, a fin de que no haya confusión, saber que la Israel espiritual es una parte que a usted le tiene que interesar mucho, porque hoy la Israel espiritual recién se está reconstruyendo. Ahí le dejo la inquietud. Ahora, incursionando en el tema, o en esta segunda parte, reconstruyendo el templo de Dios, mire lo que le voy a decir. La reconstrucción del templo de Dios tiene 4 momentos. Es decir, hay 4 templos. Sí, hermano amado. Todo lo que le voy a decir es bíblico ahora. Lo que pasa que es un tema que aquí en Occidente solamente el pastor Eduardo, que ya ha estado invitado en Estados Unidos, en 2 estados me parece, ahí seguramente ha enseñado por primera vez. Yo estoy seguro que usted no lo ha escuchado, salvo que haya estado en Estados Unidos, ahí en las conferencias que son no son de miles. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque es así. Porque la iglesia de hoy tiene que volverse a Dios con arrepentimiento sincero. La reconstrucción entonces del templo de Dios tiene 4 momentos. Hay 2 templos de Dios, los primeros, que fueron físicos, ya han sido destruidos en el mismo lugar donde se levantaron. Tome nota de eso, atención, please. Hay un tercer templo físico que todavía no se construye y va a estar en un solo lugar. En un solo lugar. Y estos 3 templos, físicamente, los 2 primeros estuvieron en el monte Moriah, que es hoy el monte del templo, ahí en Jerusalén, que es el lugar más conflictivo en el Medio Oriente. Justo ya a las puertas en que ha de comenzarse la fiesta de la Pascua, siempre los islámicos y especialmente los palestinos hacen una serie de revueltas en contra del pueblo de Israel. Entonces, hemos dicho que hay un tercer templo que está por construir en un solo lugar. Y ahí viene.
Hay un templo de Dios, que es el cuarto. Es un templo espiritual que ha comenzado a construirse de a poquitos ahí en Jerusalén y de a poquitito aquí en Occidente. Y ese templo, ese cuarto templo espiritual que se está construyendo, tiene que estar en muchos lugares. Porque es espiritual, no es físico. Ahora miren, aquí hay algo interesante, muy interesante. Son 4 templos. Solo el primer templo de Dios que construyó Salomón tuvo la gloria de Dios en un solo lugar. Por eso, la nación de Israel es la única nación que ahí en el monte Moriah, hoy monte del templo, tuvo la bendición de que no solamente había un templo construido por los hombres en un lugar, sino que vino la gloria de Dios a tomar ese templo, la presencia de Dios, la primera gloria. Y esa gloria y esa presencia de Dios solo la tendrá el cuarto templo. Solo el cuarto templo de Dios espiritual, que se levantará en muchos lugares. Usted dirá, ¿cómo se va a levantar? Ahí le dejo la inquietud. Solo esos templos tendrán la gloria de Dios y la presencia de Dios en muchos lugares. Antes, quiero decirles qué es la palabra templo. Y todo cuando yo hablo qué significa, es cómo se entiende en el hebreo o cómo un hebreo piensa con respecto a un tema como el caso del templo. El templo significa casa de santuario. Pero templo de Dios tiene un significado. Es el lugar de la presencia y de la gloria de Dios. Ese es un templo de Dios. Éxodo 25. Vamos a leer Éxodo 25 del versículo del 8 al 9. Que hagan santuario para mí, a fin de que yo more en medio de ellos. Todo lo que yo te muestre, de acuerdo al diseño del tabernáculo y de todo su mobiliario, así lo harán. Desde los tiempos de Moisés, Dios mandó a que le hagan un santuario, es decir, un lugar donde él quería morar, porque siempre busca estar con su pueblo. El profeta Zacarías anuncia una profecía venidera. Zacarías 2, versículo 10. Zacarías 2, versículo 10. Dice, oh hija de Sión, se refiere a Israel, no a la iglesia. Pero por ser Israel, como ya hemos dicho siempre, por ser Israel el reloj profético de Dios desde 1948, todo evento, suceso que ocurre en Israel, sucede en Occidente. Por lo tanto, todo lo que le pueda decir a Israel, lo dice a Occidente. Oh hija de Sión,
Canta y regocíjate, porque he aquí que yo vendré y habitaré en medio de ti, declara Yahweh. Jesús el Mesías, nuestro Mesías, amado Mesías, cuando en su primera venida dio a entender que Él era el templo de Dios. Vamos a Juan, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Jesús les contestó diciendo, destruyan este templo. Jesús estaba mirando el segundo templo, como veremos un poquito más adelante. Estaba mirando esto. Y a todos los fariseos que estaban a su alrededor les dijo, destruyan este templo y al tercer día yo lo levantaré. Los judíos le dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Pero él decía esto respecto al templo de su cuerpo. Jesús era el templo de Dios. Ahora, bajo este contexto que les he hablado, vamos directo a que usted aprenda por primera vez, y se lo digo también a las casas de restauración de la congregación, a cada uno de sus miembros, que es primera vez que usted va a recibir esta enseñanza. Que nada, ni nadie, ni el timbre, ni el delivery le distraiga. Primer templo. Hoy solamente voy a hablar de los 2 templos. Por un tema de tiempo. Un tema de tiempo y es más para que usted pueda tenerlo claro. Primer templo. Salomón, el hijo de David, construyó el primer templo en el monte Moriah. Hoy, el monte del templo, que hoy es como les dije, el lugar más conflictivo en el Medio Oriente. Este monte del templo está al frente del monte de los Olivos. Yo le recomiendo algo. En Primera de Reyes, tome nota, los capítulos 7 y 8, usted va a leer la narrativa, cómo fue que fue construyéndose este primer templo de Dios y cómo la primera gloria de Dios llenó ese lugar, ese templo, en un solo lugar, como dije al principio. Israel, hermano amado, el único país en el mundo. Debería todo el mundo bendecir a Israel. Todo ser humano debería bendecir a Israel, porque hoy hay mucha gente, tantas cosas que vienen pasando. Escuchaba recientemente, vi un video de un terremoto que ha ocurrido este viernes pasado, allá por Asia. Y escuchaba, Dios, Dios, hermano amado. Y yo me preguntaba, ¿por qué el ser humano se acuerda de Dios ante una tragedia? ¿Sabe qué, amado hermano? Y tienen que saber esas personas, porque esa es una vida religiosa. Como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en Primera de Reyes capítulo 7 y 8 está la narrativa
de la construcción del primer templo y cómo la gloria de Dios, o sea, su presencia, llegó a ese lugar. Bendito sea Israel, hermano amado. Qué privilegio que una nación haya tenido en un momento de su historia que la presencia y la gloria de Dios estuvo en un templo, que ninguna otra nación lo ha tenido de allí, ni en Medio Oriente, ni en Europa, ni en Asia, ni en América. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Después de que Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo, consumió los holocaustos y los sacrificios, y la magnificencia de la gloria de Yahweh llenó la casa. Y los sacerdotes no podían entrar a la casa de Yahweh, porque la magnificencia de la gloria de Yahweh llenaba la casa. Y cuando todos los hijos de Israel vieron que había descendido el fuego y que la magnificencia de la gloria de Yahweh había llenado la casa, cayeron con su rostro en tierra, sobre el pavimento, y adoraron, diciéndose unos a otros: demos gracias a Yahweh, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esta fue la experiencia única aquí en la tierra y en un solo lugar que la presencia y la gloria de Dios estuvo en Jerusalén, Israel. Allí, en lo que hoy se conoce como el monte del templo, que es el monte Moriah. Después que de este primer templo de Dios, después de 410 años antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye y saquea ese primer templo. Pero miren por qué. El sacerdote Esdras lo dice, el por qué. Esdras capítulo 5, y vamos a leer del versículo 11 al 13. Y ellos respondieron de esta manera, diciéndonos: somos siervos del Dios del cielo, y estamos reconstruyendo el edificio de este templo que había sido construido desde hace muchos años, el cual un rey de Israel, Salomón, y sus príncipes terminaron. Y aquí viene, versículo 12. Pero por haber provocado nuestros padres a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de los caldeos, y dice que este rey demolió el templo, se llevó a la gente en cautiverio a Babilonia por 70 años. Antes de leerles el versículo 13, hermanos amados, cuando el creyente, cuando la iglesia de Dios no construye el templo de Dios tal y como Él desea, ¿qué pasa? Ante su ira, el Dios del cielo, que dice, son llevados cautivos a Babilonia. En ese tiempo fue físico, pero hoy es espiritual. Hay un espíritu babilónico en toda la tierra. ¿Y cuándo?
el templo de Dios, que es Jesús el Mesías, no se construye conforme Dios demanda, entonces toda esa gente, todos esos creyentes y sus líderes, sin saberlo, son llevados cautivos a Babilonia, a un ambiente espiritual de confusión, donde cada uno tiene su apreciación, su doctrina con respecto a tal o cual. El tema es, si amamos a Dios, estemos juntos, pero no hay unidad. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano amado? Es lo que la Iglesia Católica hace hoy, el ecumenismo. También hay ecumenismo evangélico. Y hay que decirlo, porque es un ambiente espiritual en el cual el creyente de hoy se encuentra. Puede ser muy fuerte, pero hay que decirlo porque alguien tiene que decirlo. Y en este mismo pasaje de Esdras 5, el capítulo 13, versículo 13 dice, no obstante, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el rey Ciro expidió un decreto para que este templo de Dios fuera construido. El segundo, del cual hablaremos. Después de 70 años de cautiverio de los hijos de Israel y especialmente del reino de Judá, porque quienes fueron llevados cautivos a Babilonia fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero Benjamín era muy pequeña, pero la más impresionante eran las de las tribus de Judá. Y las otras tribus que lamentablemente Israel se dividió en Judá e Israel, las otras 9 tribus que estaban en la parte norte fueron llevados cautivos por Asiria. Ese es otro tema también. Y aquí quiero decirles algo. Un hombre, un varón, una mujer puede asignar a un lugar y decir, este es el templo de Dios. ¿Sí? En su libertad, en su deseo, puede decir, sí, aquí está el templo de Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El lugar de la presencia de Dios es un lugar donde hay la gloria de Dios. Sí. Es muy fácil que una persona asigne, este es el templo de Dios, pero el lugar de la presencia de Dios es un lugar de la gloria de Dios. No olvide eso nunca, amado hermano, amigo del canal. Segundo templo. Uy, aquí hay una parte un poco delicada que tendría que hablar, porque hay que hablarse, hermano amado. Como dije, este tema de los 4 templos y que hoy estamos dando la primera, estoy seguro que usted no lo ha escuchado. Habrá sabido que es el templo de Salomón, el templo que construyó Nehemías, Zorobabel, bajo la dirección de los profetas Zacarías y Ageo, pero hablar de 4 templos es algo que usted no escuchó aún y está escuchando. El segundo templo, hermano, fue construido el año 520 antes de Cristo. Y lo hizo un remanente de judíos que salieron de Babilonia. Según la historia, narra
que aproximadamente fueron un poquito más de 42,000 judíos. Mire, 42,000 judíos. Y estuvieron, ese remanente, estuvieron bajo la dirección de los profetas Zacarías y Ageo. El financiamiento para que levantaran ese segundo templo fue persa. O sea, el rey Ciro no solo les autorizó que reconstruyan ese segundo templo, sino que este remanente de 42,000 y un poquito más llevaron también materiales para construir el segundo templo. En este segundo templo, físico y en un solo lugar, que se reconstruyó ahí en el monte Moriah, hoy monte del templo, no tenía la gloria de Dios. Solamente asignaron, este es el templo de Dios, pero no había templo de Dios. Es decir, no había presencia de Dios, no había gloria de Dios, pero habían dos profetas que dirigieron y les dijeron todo lo que Dios iba a hacer y haría en un tiempo venidero. Aquí, como les dije, ahora voy a una parte delicada. Después de que el profeta Zacarías y el profeta Ageo fueron llevados indudablemente o fallecieron, surge el profeta Malaquías. Y aquí, como dije, voy a tocar un tema delicado. Ya estaba el segundo templo construido ahí en el monte Moriah. Habían sacerdotes, líderes, y había un pueblo que subía a hacer todo lo que tenía que hacer. Ese templo estaba terminado. Hermano amado, hoy hay, ¿cómo les digo?, un ambiente espiritual confundido indudablemente por ese espíritu y que muchos líderes, lamentablemente, cuando le van a hablar del profeta Malaquías a los creyentes, el creyente inmediatamente dice, uy, ya va a hablar de lo que dice el capítulo 3, versículo 7 al 12. Los líderes de hoy, como los sacerdotes de ese tiempo de Malaquías, también le dieron énfasis al capítulo 3, versículos 7 al 12. No se los voy a leer todo, pero cuando el creyente de hoy escucha Malaquías, inmediatamente viene a su mente, uy, ya me va a hablar del diezmo, me va a hablar de la ofrenda, de la primicia, que lo tengo que dar porque si el Señor me va a abrir la ventana de los cielos y me va a sobreabundar, y si no lo doy, mejor léalo. ¿Qué pasa? No tenga temor en leerlo. Pero ese es el énfasis que han impartido a los creyentes de hoy desde hace muchísimos años atrás.
Pero yo le voy a decir ahora, y esa parte no la lee. Porque yo me preguntaba, ¿y por qué no la lee? Cuando tú no quieres tocar algo es porque de repente te sientes culpable de algo. Mejor no lo toco, porque de repente le alcanza, ¿no? Algo así sucede. El verdadero énfasis del libro que escribió el profeta Malaquías es en llamar a los sacerdotes de ese tiempo, en llamar a los líderes de este tiempo, ¿a qué? A la obediencia a la ley. ¿Cómo? A la ley. Sí. ¿Por qué? Cuando no se enseña a obedecer la ley, y ahí seguramente muchos están pensando, uy, ya no quiere judaizar. Usted, los de la congregación, ya saben que no es así. Pero hermano amado, ahí está justamente cuando dije más arriba, reemplazar a Israel o quitar a Israel. Lo que el énfasis de sus 4 capítulos del libro de Malaquías es llamar la atención a los sacerdotes, a los líderes del pueblo de Dios, a que enseñen bien la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque cuando no se enseña la obediencia a la ley, no el de a la letra, ni a lo que dice a la letra, sino, como diré más adelante, en el poder del Espíritu Santo. Salomón dijo que la letra mata. Sí, pues, cuando uno dice así y uno lo quiere hacer así, dejemos que el Espíritu Santo nos permita entender. Y el Espíritu Santo, cuando uno se lo pide, nos da esa apertura y nos permite entender con su sabiduría. Y entonces, estos sacerdotes y líderes que no enseñaban bien o no enseñaban la obediencia a la ley, ¿qué hizo? Hizo que el pueblo de Dios sea infiel a Dios. Pecaron, se convirtieron religiosos y tenían apatía en el cumplimiento de las ordenanzas de Dios. Es decir, estaban así como habían agarrado fichas, por decirle, esta ficha sí, esta ficha no, esta ficha sí, esta ficha no. Apatía. Tomaban lo que les convenía y apartaban lo que no les convenía. Malaquías capítulo 2. Tome nota, hermano amado, porque esto usted recién lo escucha. Malaquías capítulo 2 y vamos a leer, ubique en su Biblia. Porque usted vaya a pensar que estoy leyendo otra Biblia. Es la misma Biblia que usted usa, lo que pasa es que yo uso la versión pesita. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Por tanto, esta ordenanza es contra ustedes, oh sacerdotes. Un sacerdote de ese tiempo, un líder de hoy, tiene una ordenanza de Dios. Hay un orden que Dios les da.
Hay un orden que Dios les da a los que hoy ese remanente, por la lluvia temprana que ha comenzado a manifestarse y que está alcanzando recién algunos pocos aquí en Occidente, tenemos una ordenanza que viene de Dios. ¿Y cuál es esa ordenanza? Está en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote, y quiero traerlo hoy, los labios del líder, o del pastor, como usted quiera poner, líder, pastor, guardarán el conocimiento. Y mire lo que viene. Y de su boca consultarán la ley. Es decir, que para que su conocimiento sea verdadero y amplio, tienen que consultar a la ley de Dios. Y dice, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos. El sacerdote de ese tiempo, el líder de hoy que se está levantando en Jerusalén y que algunos todavía acá en Occidente, somos mensajeros de Yahweh de los ejércitos. Y que el conocimiento de Dios debe estar basado en la ley. Y ahí vamos. Por eso, al principio, creo que lo dije el domingo antepasado, la iglesia de hoy, el creyente de hoy, tiene que clamarle a Dios Padre que le permita entender Mateo 5, 17 y Mateo 22, 37 al 40. Porque de esto depende que un creyente entienda la ley, entienda los profetas y entienda la palabra de Dios. Y usted me dirá, ya entendió todo, hermano amado. Estoy en el proceso, pero gracias a Dios que hasta hoy Dios me permite entender su ordenanza. Y es aquí donde no escucho a los líderes de hoy hablar de Mateo 5:17. No les escucho. Ni menos del 18. Del 18 sí. Se van Mateo 5:18 y se saltean el 17. ¿Qué dice Mateo 5, versículos 17 y 18? Dice, no piensen que he venido a abolir la ley. No piensen gente de ese tiempo. No piensen líderes y creyentes de hoy. Yo no he venido a quitar la ley. Ni a los profetas, sino que dice, yo he venido a cumplir. 18. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, o sea, estos nuevos cielos y la tierra dejen de ser, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra, eso ya hemos visto en Apocalipsis 21, ni una jota, ni una tilde de la ley dejará de ser hasta que todo se cumpla. Es decir, el conocimiento de un líder de hoy, de un pastor de hoy, tiene que estar basado en la ley. Pero ahí viene. Cuando Jesús dice que él había venido a cumplir la ley y los profetas, él está hablando de que con él, cuando, así como ocurrió con sus apóstoles, allí, después de 40 días y 40 noches,
ahí en el Monte de los Olivos, Jesús resucitado les habló a sus discípulos sobre el tema del Evangelio del Reino. Ellos recién lo entendieron, ese día de Pentecostés. Ese día que habían 120 judíos, ese día que se derramó torrencialmente el Espíritu, ese día ellos entendieron la ley, entendieron a los profetas. Usted no ve, hermano amado, en ningún evangelio ni en ninguna epístola nada de judaísmo, nada en absoluto, porque ellos entendieron en el Espíritu la ley, que habían cosas que cumplirse, por supuesto. En Jesús se cumplieron los sacrificios, pero hay otras disposiciones como esta. De que un sacerdote, un líder, debe tener el conocimiento y consultar la ley para eso. Pero ¿qué le va a ayudar hoy? El Espíritu Santo para no judaizar. Como lo hicieron los apóstoles y los creyentes de ese tiempo. Como lo vienen haciendo hoy. Ya pastores, pocos, que Dios ha levantado y está levantando ahí en Jerusalén. Porque de ahí está comenzando esa lluvia temprana. Hermano amado, cuando un sacerdote o un líder lleva a que el creyente sea infiel a Dios? ¿Cuándo? Vamos a leer Malaquías. Por eso que los pastores de hoy no les leen esto. Solo hablan de Malaquías 3. Yo solo le hablo de Malaquías 3 el primer mes, cuando les envío algunas lecciones sobre la primicia, la ofrenda, el diezmo. Después de ahí, hermano amado, usted se ubica donde el Espíritu y Dios o usted se ubique. Malaquías 2, versículo 8 y 9. Pero ustedes se apartaron del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Imagínense. Y han pervertido el pacto de Leví. En ese tiempo, Leví era una tribu. Eran sacerdotes del templo de Dios, que tenían su función de estar dentro del templo de Dios. Y han pervertido el pacto de Leví, declara Yahweh de los ejércitos. Este versículo 9, hermanos amados, es lo que el pueblo de Israel hizo allí en ese tiempo. Pero es lo que veremos cuando los creyentes comiencen a darse cuenta y a entender que les enseñaron a medias. Y esa enseñanza a medias los hizo ser infieles a Dios, infieles a Jesús. Versículo 9. También dice, yo los he hecho despreciables y viles entre todo el pueblo, a causa de que no guardaron sus caminos y mostraron parcialidad en la ley. ¿Qué es mostrar parcialidad de la ley? Hoy,
De Malaquías solo te predico el capítulo 3. Como conversaba con mi esposa, yo le decía, amada, le digo, en esta semana, cuando tú oyes Malaquías, ¿de qué se habla? Ah, me dice, seguramente van a hablar del diezmo, van a hablar de las ofrendas, de la primicia. Sí, en el canal cristiano igualito hablan de ese tema. Quiere decir, muestran parcialmente la ley. Es decir, te muestran el capítulo 3 de Malaquías. Usted léalo. Lea el capítulo 3 de Malaquías, porque ese es como que le hubieran sembrado a los creyentes de hoy que Malaquías es referente a eso, cuando es todo lo contrario. Es una amonestación al sacerdote, al líder, porque su conocimiento no está basado en la ley, ni en los profetas, ni en el poder del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí el templo de Dios número 2. Al ser derrotados los persas, escuche bien, que es el segundo reino según el profeta Daniel, los griegos tomaron, que es el tercer reino, de acuerdo a la visión del profeta Daniel. Este tercer reino se dividió a la muerte de Carlomagno. Y un tal Antíoco Epifanes IV paganizó el segundo templo, destruyendo el lugar santo y el lugar santísimo el año 167 antes de Cristo. Hubieron unos judíos ortodoxos que se rebelaron bajo el liderazgo de la familia Macabeos en contra de los griegos. Y con la ayuda de Dios, Israel recuperó y reanudaron nuevamente el culto en el segundo templo. Y es así que Herodes el Grande amplió, renovó ese segundo templo el año 36 antes de Cristo. Les recomiendo, yo ya lo he leído, en alguna ocasión lo he compartido, lean el capítulo 1 y 2 de Macabeos. Una de Macabeos, porque hay dos, ¿no? Lean Macabeos 1, sobre todo los capítulos 1 y 2. Este segundo templo, como sabemos por la historia narrativa, fue destruido el año 70 por las tropas romanas y estas al mando del general Tito. Hoy, hermanos amados, lamentablemente, los líderes, al no tener conocimiento de la ley en el poder del Espíritu y la influencia del Espíritu de estos días, de este último día postrero que es la tolerancia, está haciendo que muchísimos creyentes forniquen. Muchísimos. Y ya hemos dicho en la primera parte qué significa fornicación. No tiene que ver nada con cómo dice la lengua española. Acá es lo que dice la lengua hebrea, que dice cómo se entiende esta palabra fornicación desde el punto de vista hebreo. La palabra fornicación es cuando significa que alguien es infiel al Mesías. Es cuando está practicando enseñanzas seducidas a la infidelidad al Mesías. Y esto, hermanos amados, es
idolatría. La idolatría no solamente es que te vayas tras unas imágenes, sino que te vayas a la enseñanza incorrecta de la ordenanza que Dios le ha dado a un líder de hoy. Tener conocimiento de la ley para poder hablar al pueblo, pero en el poder del Espíritu. Y cuando alguien, un líder, no tiene claro, como dije Mateo 5:17, y no tiene claro, permítame ver, Mateo 22, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mateo 22. Y se los voy a dar porque es bueno que ustedes oren, hermanos del canal, porque la congregación lo tiene claro. Mateo 22, versículo del 37 al 40. Mateo 5, 17 y Mateo 22, 37, 40. Cuando usted le pide con honestidad, cuando deja de lado su ciencia humana, su conocimiento humano, todo lo humano, y se presenta con humildad, con una necesidad, Dios te permite entender. Dios conoce nuestros corazones. Difícil que podamos engañarle a Él. Difícil. Por no decir imposible. Por eso, y la idolatría, hermanos amados, está afectando a muchos, muchísimos creyentes. Muchísimos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y ya termino. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 18 al 19, dice: huyan de la fornicación. Huyan de todo aquel que te puede hacer infiel a Jesús el Mesías, que te puede seducir a una enseñanza que no es conforme a la ley en el poder del Espíritu Santo. Huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa, o sea, cualquier pecado que comete un varón, cualquier pecado que comete una mujer, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, es decir, el que es infiel al Mesías, esto produce idolatría. Se saca a Dios, a Jesús el Mesías, al Espíritu Santo del primer lugar y se lo ponen en el lugar que quieren. Ahí hacen acepción de la ley. Y esto lleva, lamentablemente, a la infidelidad a Dios. Huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y ahí viene. Que esto lo vamos a enseñar la próxima domingo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos? Hermano amado, si aún usted sigue pensando que mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, ya está no solo en problemas, grandes problemas. Usted no ha escuchado, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, lo que ¿ha escuchado eso? Infiel a Jesús, no entiende la ley en el poder del Espíritu, y eso está afectando su cuerpo. ¿Y qué está haciendo? Fornicación.
Hermanos amados del canal de ministerio, esperemos que usted haya recibido por primera vez esta enseñanza. El próximo domingo estaremos enseñando la segunda tema de esta segunda parte, reconstruyendo el templo de Dios, que ahí veremos el tercer y el cuarto templo. Que Dios me los bendiga.